Volvimos a estar al Y de aire. negro pasó. Estamos al aire. No cambió muy bien. Fue muy bueno el cambio, bueno. Sí, ahora sí estamos al aire. ¿Me parece sí? ¿Está bien? Flavio, tu correo, Flavio, ¿cuánto? F. BSC. Briones. F. Briones. Así es, estamos nuevamente por segunda vez en este streaming. Estamos al aire. Estamos al aire, Tulio, con distintos problemas técnicos Ahora esta sí. vez. Ah, ya. Sí, estaba leyendo otra cosa. Sí, así que Segundo intento y final. esperemos que funcione. Yo no lo sé. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Esta vez retomando el episodio de la semana pasada, donde hablamos de encuentros alienígenas. Estamos con mis amigos grandes y en la distancia un gran abrazo. Monje icónico. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, gracias. Don Monje Meteoro, ¿cómo va? Bien, feliz una vez más de estar con todos ustedes hablando por la lecera. Mi gran amigo, un Jovito, ¿cómo va, estimado Monje? Bien, pues de Lagún, ¿cómo estás? Yo voy a presentar a Meteoro como la exclusiva que teníamos al reptiliano en la Tierra, Claro. representante de la Federación Internacional de Reptilianos Intergaláctico. Unidos, pero usted lo echó al agua al tiro. Por supuesto, por supuesto. La capucha Vamos, Sí, vamos a la controlar el mundo matando bananas. Vamos. la capucha le da un aire extraterrestre. Deberíamos todos usar capucha, o se supone que somos monjes, pues, bueno, y... Sí, pues estamos en modo verano todavía. Monjes playeros. monjes Sin playeros. playa. Sin playa. Les recordamos entonces que, sí, que el episodio de hoy día es la continuación de, a raíz de los últimos videos donde se han detectado y confirmado bastantes objetos voladores no identificados, empezamos a revisar todo lo que era las películas de encuentros cercanos, de encuentros alienígenas, donde vimos la clasificación ahí de encuentros cercanos con meteoro. ¿Cómo que conmigo, güey? Pero si usted es el reptiliano del día, así que en realidad hemos hecho tantos experimentos con Homo sapiens, güey, que ya uno pierde la cuenta. Tenemos que ya, desde que primero que nos dejen que nos vean, güey, después que los llevamos a la nave, en la nave le hacemos cositas, güey, y después los devolvemos, güey. Así que para hacer como introducción a este episodio y refrescar, vamos a seguir con las películas de los años 90 en adelante, pero no sé si Monje Icónico quiere recordarnos rápidamente cuáles eran los tipos de encuentros cercanos. Ya, recordemos. Acuérdense que encuentros cercanos se define como cuando tú te encuentras con el alienígena a menos de 150 metros. Entonces teníamos encuentros cercanos del primer tipo, observación con buen detalle de objetos voladores no identificados. O sea, solamente lo observaste, eso es primer tipo. El encuentro cercano del segundo tipo es, a lo anterior se suma alguna evidencia física adicional aparte de la observación, que ya puede ser interferencia electrónica, por ejemplo, que tus equipos, tus máquinas empiezan a tener como cierta interferencia, reacción de animales, por ejemplo, los perros se ponen a aullar misteriosamente, se te escapan de la casa, efectos fisiológicos, por ejemplo, la persona que observa al alienígena queda paralizada o siente que aumenta la temperatura corporal o baja la temperatura, y hay daño en el entorno, y ahí es donde aparecen los clásicos y archiconocidos círculos en las cosechas, en el maíz, estos círculos que tienen distintas formas, bueno, los que no se ha demostrado obviamente que sean hechos por los mismos Si esa weá lo granjeros. hacen los humanos, pues si todos los reptilianos lo sabemos. Esa weá lo hacen un montón de weones ociosos sin novia, weón, que no tienen nada mejor que hacer en la noche. No me Después extrañaría. tenemos ¿Lo estás diciendo por experiencia propia, hombre? No. No. Pero mira, pues ahí está icónico y ustedes todos los weas están haciendo. Las marcas del maíz, Claro. encuentros del segundo, esos son los del segundo tipo, las marcas del maíz. Claro, ahí está la marca. Ya, después vienen los del tercer tipo, que es cuando, aparte de observar al ovni, o sea, al objeto volador, tú observas al alienígena, que puede estar dentro de la nave, abajo de la nave, qué sé yo, pero tú ves al alienígena, eso es un encuentro del tercer tipo. Ya. Entonces, ahora todos estamos viendo a Meteoro, tercer tipo. Después viene
el encuentro cercano al cuarto tipo, que son las abducciones. ¿Ya? Esto es cuando el alienígena o los alienígenas toman a la persona y se lo llevan, ya sea una persona o un animal. Claro. Después tenemos los del quinto tipo. Ay, esperemos a que le haga un poco la imagen. No creo que pueda. Ya. Entonces seguimos. Sigan. El encuentro cercano del Por favor, señor del director, quinto está un tipo. poco lenta la cosa hoy día. Estamos- Ya está todo lento, amigo mío. Está todo complicado. No importa, es hecho con cariño ya. Sí. Hecho con cariño, sobre todo la calidad. Ese es el Queremos punto. agradecer a Industrial Light and Magic por proveernos las imágenes, porque con una calidad 8K, y no sé cuántos píxeles, bueno, hicieron esta weá. Que bueno, no, yo quedé impresionado. No, si no te Bueno, creáis, ya, si tenemos los grandes encuentros- sponsors en este episodio, en este programa. ¿Qué querés que te diga? Así que no te pases de Encuentros del quinto tipo de Lagoon. Comunicación directa humano-extraterrestre, ya sea por lenguaje, o sea por señales, o por ondas electromagnéticas, qué sé yo. Cuando hay comunicación, es quinto tipo. Después viene la del sexto tipo, que es cuando, producto de la interacción alienígena, el ser humano o el animal muere. Entonces tú te interaccionas con el extraterrestre y sufriste un daño que te produjo la muerte. Eso es un encuentro cercano del sexto tipo. Y por último tenemos el encuentro cercano del séptimo tipo, en la cual se crea un híbrido humano-extraterrestre, ya sea por reproducción sexual, clonación, hibridación, mezcla, lo que sea. Lo que Y ahí sea de la tenemos a imaginación Meteoro. del guionista. Claro, y ahí Puta. tenemos a Meteoro metido en el entremedio. Sí. Sí, claro. Esa No lo voy a parte. negar. Ya, ¿En qué película quedamos? Pense, mira, ahí ya te estamos presentando por el chat ahí las distintos encuentros. Ahí lo vamos a ir viendo nuestros amigos en el Facebook al fin. Lo que son los demás no lo ve nadie. No, sorry. No, pero eso para que vean, ahí tenemos. Pero vamos hablando mientras transcurren las imágenes en qué quedamos con las películas. Que habíamos quedado en el fondo del abismo, ¿no? ¿Cómo era? El fondo del abismo de James Cameron. Y nos tocaba El fuego en el cielo de 1993. Ya. Buena película. Esta película, mira, yo la, Sí, dale ahí no, porque la que Sí, menos ya, me yo cuento acordaba, la- yo que yo había dicho, sí. cuento la reseña. Mira, es una película de Robert Lieberman, que está basada en un libro que escribió Travis Walton, que es un estadounidense que, según él, está narrando lo que le ocurrió realmente en su vida, que él fue abducido, presuntamente abducido por los extraterrestres. Entonces la película como que toma este evento, la vida de él, y cuenta cuando desaparece, lo muestra desaparecer, muestra las luces, qué sé yo, después lo muestra la búsqueda que hacen de él, sus conocidos, la policía, que no creen, que piensan que lo mataron, qué sé yo, que hay sospecha. Después la película muestra cómo él reaparece, que están todos sorprendidos, lo encuentran desnudo, que sé yo, en una calle, y después viene como una fiesta que le hacen de bienvenida por haberlo reencontrado. En realidad hasta aquí es una película bastante sencilla, es como media lenta, habla más que todo de la sospecha que se genera entre el círculo de conocidos de Travis, de que alguien supuestamente lo podría haber matado. Después las sospechas que hay sobre su salud mental, si quien realmente lo soñó, dónde estuvo. Y están en esta fiesta y el protagonista tiene como un desmayo donde él revive en una especie de flashback todo lo que le pasó. Y aquí es donde la película se pone buena. Ya. Porque los que lo vieron seguro que se van a acordar de esta escena donde vemos todo el evento desde el punto de vista de Travis Walton, de la abducción. Él despierta en una nave alienígena, en una especie de capullo, está inmovilizado, él logra liberarse. Se parece mucho a los capullos de la película Matrix, si es que se acuerdan. Mira a su alrededor y claro, uno está acostumbrado a que las películas de extraterrestres, como que las naves alienígenas son súper limpias, de una tecnología muy avanzada. En cambio, esto que nosotros vemos en esta película es de una decadencia absoluta, muy sucio, oscuro, deteriorado, donde hay cientos de estas cápsulas donde él está retenido, algunas cerradas, otras con medias abiertas, con restos humanos, putrefactos, muy horrible. Bueno, aparecen los alienígenas, que son estos típicos, los Greys, Los estos grises de con ojos los ojos grandes, qué grandes. sé yo, que lo toman y lo someten a experimentos, le ponen sondas. En realidad es bien, bien, bien traumático. Bueno, la película recibió críticas mixtas, algunos la encuentran que no es muy entretenida, que no es muy buena. Todos reconocen que la escena de la abducción es
es impactante. Walton se volvió famoso con este libro y esta película en los círculos de los fanáticos de los ovnis, y en realidad esa es la principal gracia que tiene. El chiste, claro. Uh-huh. Sí. Mira, pero yo ¿por qué encontré buena esa película? Tiene algunas cosas que son distintas a todas las películas de extraterrestres. Primero, le da un poco de explicación, le da un poco de una explicación un poco más real de que por qué cada vez de que alguien en Estados Unidos decía que lo abducían los extraterrestres, veía lo mismo, que era ver a este ser de color gris con los ojos negros grandes. ¿Sí? Y si tú veis la película, veis la parte buena, porque en realidad de verdad que es cierto que la parte buena es el final, que es cuando el compadre recuerda cómo lo abdujeron los extraterrestres y cómo se lo llevaron, porque antes de eso en realidad que es cierto que es media lenta la weá, como que no pega mucho. Sí. Pero cuando recuerda la parte de los extraterrestres, el recorrido que hace la nave espacial, que hay sectores donde no hay gravedad, sectores donde sí hay gravedad, el compadre como que flota, o de repente va caminando y todo lo demás, se acerca y de repente al doblar en un pasillo, ve los seres y se esconde. ¿Cachai? Se esconde para protegerse, y después se asoma de nuevo a ver si se fueron, y se da cuenta que siguen ahí. Y que no eran los seres que lo buscaban en realidad, que simplemente eran unas cosas inertes que estaban ahí, con la forma del gris, ¿cachai? De esta cabeza así como ovalada, ovoide, con estos ojos grandes negros. Y resulta que son trajes espaciales, ¿cachai? Que por eso todos los estadounidenses veían la misma weá, porque en realidad los trajes son así. Ellos no son así de verdad, son los trajes. Es lo que proponía la película, tomando en cuenta que si es verdad las weas que escribió este hombre, es que en realidad estos seres son de como un color medio amarillento, en realidad así como piel humana, pero de esa piel humana como de viejo, weón, y como bien estirada, así como medio amarillenta, y con unos ojos bien pequeños en realidad. Un ojo bien pequeño de color negrito, no hablan, no tienen nariz tampoco, y la otra parte, lo de los experimentos, yo creo que ahí fue un poco de sadismo de parte del director, claro, como lo intubaban, weón, hasta por el poto, weón, y la verdad que lo dejaban ahí medio quieto, Lo weón. sondeaban. Bueno, da lo mismo, le metían una weá por la raja, weón, salía por la nariz, weón, no sé, weón. Le veo otra weá por el ojo, weón, con forma de aguja, weón, no tengo taladro, minúsculo, weón, una weá así. Eso ya fue un poco más sadismo, en realidad. Hay una parte donde el weón está gritando como berraco, weón, ¡ah! Así como que ni siquiera decía, suéltenme, simplemente gritaba así como los chanchos, weón, los están matando, hasta, ¡ah! Weón. Y el extraterrestre así como que lo miraba así, como que se quedara callado, agarra como un montón de gelatina del suelo, weón. Así como que agarró caca, weón, que había tirado en el suelo y se la pone en la boca, así como que cállate mierda. Esa escena así, weón, son como las más impactantes de la película y las que en realidad te dejan pegado y te hacen ver la película hasta el final. Porque si la película no presentara la weá de los extraterrestres, de verdad que la mandáis a la chucha a la mitad del segundo acto. Así como que ya esta weá no va para ni una parte, simplemente pura conspiración, quién mató al weón, ¿cachai? Ni una weá más. Te diría desde que, como dice icónico, desde que aparece el weón en una carretera, no aparece en la calle, aparece en una carretera, una estación de gasolina, que queda así como en la carretera hacia el pueblo de Oregon, weón. Cuando aparece el weón ahí la película se empieza a poner buena. Ahí antes no, enfermo lenta. No, pero en realidad, para los que nos gustan los extraterrestres de verdad, no como este weón de mi amigo Mako, el otro tarado del ET, weón, es una buena película. Dentro de todas las películas, hay películas extraterrestres que son como la mierda de mala, pero esta, Fuego en el Cielo, a pesar de no ser material para el Oscar, yo creo que es una buena película, que varios que hayan visto películas extraterrestres, si no la ha visto, véala en realidad. Es una toma bastante interesante de la mitología ufológica. Es lo que así es. Pero bueno. En el año 95 nos caería una nueva película de extraterrestres llamada Especies, dirigida por Roger Donaldson. ¿Mm? Y empezamos con las películas buenas ya. No, pero esta película tiene un buen precepto. De hecho, la 1 no es tan mala, y el diseño de personajes del extraterrestre en general está hecho por H.R. Giger, que es el mismo que trabajó para el diseño de personajes de Alien. Así que había bastante apuesta en este tema. Tiene una premisa muy científica al principio y después deriva en una película un poco más de terror.
Primero tenemos un contacto, muy como podría ser la realidad, bueno, con las actuaciones de Natasha Henstridge, Ben Kingsley, Alfred Molina y Forest Whitaker, donde los científicos del SETI, el proyecto de escuchar el espacio, reciben una señal alienígena. Las primeras instrucciones que trae son para construir fuentes de energía bastante más eficientes que las que tenemos actuales, por lo cual los seres humanos empiezan a ver que es posible que sea una especie de benefactora que nos está mandando un mensaje de colaboración. Y en un segundo mensaje aparece una instrucción para hacer el contacto del tipo 7, ¿ya? Pero hacerlo a nivel humano o casero, digamos. Mezclar ADN de la secuencia que nos están entregando por mensaje, que es un ADN alienígena, con ADN humano. Inicialmente el estudio plantea de que es probable que por limitaciones de viaje quizás estos extraterrestres están mandando un emisario para que conozcamos cuál es su fisonomía y cómo poder contactarlo. Pero este experimento, que se transforma en una mujer llamada Seal, va madurando rápidamente. Y este está interpretado por Natasha Henstridge. Tiene el diseño de personaje bastante interesante. La película, como ven, parte de una premisa bien científica y deriva en que esta especie es una especie de controladora de la humanidad y tiene que madura rápidamente y busca replicarse, obviamente con un contacto de tipo 7 nuevamente. Y ahí la premisa científica se transforma en película porno. Digámoslo, weón, como Y después se convierte en el drama casual ahí donde pide el divorcio y la pensión alimenticia. Sí, lo más chistoso es que el científico, sabiendo todas las complicaciones y teniendo después un montón de miedo, termina sucumbiendo igual con la niña. Y ahí, obviamente, la niña toma su aspecto final, que es un monstruo con tentáculos, que diseñado por Geiger, obviamente, muy pulcro ahí el dibujo, y nos muestran cómo ella se va desarrollando. Le fue bastante bien la taquilla, lo cual llevó incluso a tener 3 secuelas, pero obviamente que ahí entramos. La primera la vamos a rescatar, pero las secuelas en realidad son bastante malísimas y tratan de rescatar solo la premisa de el monstruo atacando a la humanidad. Así que eso es Especies del año 95. Para empezar, suena como re mala idea mezclar el código genético humano con algo que te están mandando del espacio y criarlo para ver qué sale. O sea, ¿a quién se le ocurre? Y después lo que cuentas tú del científico que estaba con un equipo buscando a la Gaia. Claro. Y esta se hace un disfraz estilo Clark Kent, se tiñe el pelo y no se pone unos lentes, no sé qué hace, y listo, nadie la reconoce. Sí. Y todos asumen que no es. O sea, en realidad es bien ridículo, pero bueno. Esa es la peor escena de Especies. Es la peor escena de Especies, porque yo me acuerdo cuando vi esta weá, estaba cagado de la risa, porque justo en esa parte, en ese momento en que andan buscando a la extraterrestre, weón, y la extraterrestre se anda escondiendo, teñiéndose el pelo, weón, es icónico, weón. Es claro. Como la noche wild, en donde no encontraron nada mejor que o tener sexo o curarse. Así como que los que no tuvieron suerte, weón, estaban curando, weón, en el bar. Y los que sí tuvieron suerte, que era la doctora y los protagonistas principales, en realidad, de la película, se están acostando, weón, dándose en una pieza. Claro. Y como que de entre todo lo que quedó libre, weón, porque los protagonistas principales estaban métale que dale, entre todo lo que quedó libre, el resto del equipo de trabajo, la extraterrestre agarra al weón más penca. Así que el que hace Alfred Molina, así como agarra al weón más penca, weón. ¿Qué pasa si Alfred Molina es buen actor, hombre? Esa weá no, toma pero es un buen actor, toma el del Team Suflito, el que jamás iba a conquistar a la niña. Claro, güey, claro, así como que total, esa es la presa fácil, güey. Si total es para mantener genético el güey, no es para hacerlo el esposo ni una weá más. Entonces, y lo más sería que empieza a mutar, la mina empieza a mutar arriba del weón. O sea, recién termina, como que el weón terminó y la mina le empieza a seguir unas weas por la espalda, güey. No te cagado la risa, güey. Empieza a comer, güey. Es como esos chistes que la peor forma de morir en el sexo. Así como, bueno, la tienen arriba, le meten una weá por entre medio y cagó, güey. Claro. Felipe Tapia nos dice, saludamos a Felipe en todo caso ahí, que se nos unió a la transmisión. Dice, Especies siempre usa protección para que no le metan en gol. No, si lo que más quería era que le metieran goles, pues, weón. Sí, pues si esa es la idea, eso es lo que yo entiendo de que se trata de la película.
En la segunda parte, acuérdate que en la segunda parte era como un astronauta así norteamericano que lo mandaron como a Marte, weón, o algo así, y se contaminaba con material genético de las especies, po, weón. Claro, claro. Sí. Mutaba y el weón se transformaba en un híbrido que era como un macho en celo, weón, era como la versión macho en celo, weón. Y aquí Sí, otra escena chistosa que es la parte es la parte del sexo, weón, entre los dos extraterrestres, weón. Porque una weá bizarra, weón. En donde el weón hace una weá bizarra en la que el weón así, como que se transforma en un pseudo alien, así como que un alien más cabezón, weón, y se agarra a la mina por atrás, weón, y a la mina por atrás le salen tentáculos de las tetas, weón, y se empieza a agarrar al weón por otro lado, weón. Sí, una weá muy ridícula, weón. Y lo más entretenido es que uno como santo weá, weón, ve la película hasta el final, po. Yo estoy mirando la weá así, estoy mirando la weá y digo, qué chucha, ¿Qué ¿qué estaba pasa, pensando weón? el weón ¿Qué que hizo pasa? esto, weón? ¿Qué pasa? ¿De qué me estoy perdiendo? Esa es la cuestión. Bueno, pasemos a Mira, la siguiente película. Ah, ¿cómo? Buena película de especies también, como para esa típica película para un domingo familiar en la tarde, weón, se quiere reír, weón. Domingo por la noche. No, ¿cómo esas tardes de cine, como le llama, cierto, monje icónico? No, esta Claro, es la sí, sí. película de los viernes tarde. Ah, puede ser, sí. Después del Prime Antes de los Simpsons. y antes de los Simpsons. Sí. Antes de los Simpsons, sí, Y de antes ese de tipo los de película. Simpsons. Sí, eso es verdad. Pero la siguiente es más taquillera todavía. Y no sé si la continuación vale la pena mencionarla, pero al menos la original, la de 1996, El Día de la Independencia de Roland Emmerich, se merece, por supuesto, un lugarcito entre nosotros en este especial de película de encuentros alienígenas. ¿No es verdad? De Roland Emmerich, como decía, quien ha dirigido Soldado Universal, Stargate, Godzilla de 1998 o El Patriota, hace esta película con Will Smith, Bill Pullman y Jeff Goldblum en los papeles protagonistas. La película se trata de que el 2 de julio del año 96, el mismo día obviamente que se estrena la película y la cual habría que mencionar toda una campaña previa de qué es lo que iba a pasar el día de la independencia, pero que no se revelaba bien de qué se trataba la trama, ese era un poco el chiste también. Una inmensa nave nodriza alienígena entra a la órbita de la Tierra. De ella se desprenden 36 platillos gigantescos, 24 kilómetros de diámetro cada uno, y que se disponen encima de las principales capitales del mundo. Aquí no llegó, por supuesto, para variar. Pues, ¿qué importa esta vez? La historia sigue al presidente entonces de los Estados Unidos en aquel momento, llamado Thomas Wilmore, que es el papel que protagoniza Bill Pullman, y sus principales asesores, entre ellos un técnico de satélites graduado del MIT, David Levinson, que es Jeff Goldblum. Cuando este último detecta la señal que oculta la coordinación de estos platillos voladores, o con la nave nodriza, mejor dicho, permite a los protagonistas que puedan huir y salvando a millones de civiles también. Pero asimismo, varios millones también son masacrados en la inminente destrucción de la Casa Blanca y de distintas ciudades del planeta. Al día siguiente se monta todo un contraataque. Las fuerzas aéreas del mundo son masacradas por la tecnología alienígena, que es superior, por supuesto. Pero, o sea, esta tecnología incluye escudos de energía y poder, así, mientras que ellos usan las típicas balas de latón. ¡Pi, pi, 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 pi! Uno de los sobrevivientes es Steve Hyler, que es el papel de Will Smith. De estos sobrevivientes confluyen todos al Área 51, una base secreta que en realidad se reveló de que era así donde existía realmente para esconder los secretos de los alienígenas. Y en ese lugar tenían escondido precisamente un alienígena capturado en la década del 50 en el famoso accidente de Roswell. El señor presidente, o Mr. President, como puso el redactor acá en el texto, revela el objetivo de los invasores, que es viajar de planeta en planeta conquistando y agotando todos los recursos y eliminando a la población nativa. David inventa un virus informático al descubrir este comportamiento de panal, de colmena que tienen los invasores, y le intenta inyectar a la nave nodriza, ¿ya? Así es que ahí está el plan. Hitler y Davidson viajarán a la nave alienígena capturada en la nave alienígena que capturaron en aquel década de los 50 hasta la nave madre a la cual van a instalar el virus informático que les mencionaba, y van a volar la nave nodriza. Así es. Todo un éxito de taquilla. Sí. Cosa interesante, nos confirma el Área 51. Claro. Estados Unidos es el héroe del mundo. Los héroes de todo el mundo. Sí.
Y tercero, que los extraterrestres son capaces de viajar a la velocidad de la luz, son capaces de conquistar y dominar otros mundos, pero no conocían los firewalls, Claro. Y ni los usaban, antivirus. y usaban Windows 3.1. Claro. Windows Vista, weón. No voy a decir. No eran tan mulas, eran Windows 3.1. No. Espérate. No usaban Linux. Claro. Claro. Oye, esta película, yo no sé si ustedes seguro que se acuerdan, pero fue un gran éxito de los 90. O sea, aparte de que es una película terriblemente noventera, la campaña publicitaria que hicieron fue re buena, porque como dice Delacun, fueron creando el hype en esa época que no existían redes sociales, que el internet estaba en pañales, con los trailers, con los teaser trailers y los trailers que tú veías, así como las tremendas naves, que sí, que veías que la Casa Blanca la destruían. No, eso salió al final. Bueno. Eso, de hecho, ¿sabes lo que hacían al principio? Un par de meses antes, hablaban de que un evento especial iba a ocurrir el día de la independencia. Y empezaban a jugar con el tema de las fechas y en que caían, porque justo el estreno iba a ser un 2 de julio, el 4 era parte del fin de semana. Entonces jugaban un poco con las fechas y que algo especial iba a pasar en el evento del 4 de julio en Estados Unidos, por supuesto, porque al resto del mundo no le interesa. Pero ahí empezó todo un tema y el tráiler soltaba pequeñas imágenes, pero no hacía relación tanto a que fuera una invasión, a que fuera conquista, sino que algo había ahí, pero siempre muy, muy, muy sutil. Hasta que ya el último día empezaron a soltar la papita. Porque de hecho habían unas imágenes previas del día 1, 2, una cosa así. Y el día 2 soltaron la película y fue como el día que empezó la invasión. Y calzaba todo pollo, calzaba todo. Más encima estaban los actores que estaban súper conocidos, estaban muy en boga en esa época. Sí. Los efectos especiales en ese entonces eran los mejores que se habían visto. Y yo me acuerdo que la disfruté mucho, una película que a mí me gusta mucho, y que aún en ese entonces, y siendo bastante chico, yo ya encontraba que la película era un poco mula, así como que la trama es como un poco para risa, pero está tan bien hecha y es tan divertida que yo creo que eso la salva. Y es una película que he visto un montón de veces. Pero Sí, entretenida. Sí, pero es que además que es la típica película patriota también, que confluye a que los Estados Unidos, como decía Jovito, termina siendo el héroe del mundo. De hecho hay una frase del presidente que dice: hoy no declaramos la independencia de los Estados Unidos, sino que declaramos la independencia de la humanidad, ¿cachai? Y obviamente liderado por ellos, porque entonces como sutil pero práctico al mismo tiempo el mensaje. Nosotros somos los que te salvamos, cabrón. Esa era la idea. Bueno, hay un dato freak, estuve revisando cuáles eran las ciudades que habían sido destruidas, porque eran 36 platillos que atacaron, hicieron tres oleadas de ataque, y iban a hacer una cuarta que no alcanzaron, entonces dije, ya, habrán destruido alguna ciudad chilena, pues. Entonces busqué todas las ciudades latinoamericanas. Entonces, Claro. Dentro de la primera oleada, Allá van a ir a güey. se había destruido Ciudad de México, cáchate, po, y La Habana, una terrible capital mundial súper influyente, por La Habana. Después, en el segundo ataque, Qué loco, ¿eh? Sao Paulo y Guadalajara. Y en el tercer ataque, Buenos Aires y Monterrey. O sea, ya van 3 ciudades mexicanas. Sí, pues. Y en el cuarto ataque Los iban a destruir nacos. Caracas. Iban a destruir Ya. Caracas, pero no alcanzaron. Y Chile, Se salvó nada, Mau. ni una, cero. O sea, destruyeron La Habana, destruyeron 4 ciudades en México y en Chile nada. No sé si sentirme aliviado o sentirme ofendido. O sea, pero Yo recuerden creo que que aliviado. Sí, pues. 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile, así que No, es la no excepción. necesitamos desastres artificiales, dices tú. Sí, Claro, no, con los propios ya tenemos basta y sobra. terremotos, volcanes, ya tenemos harto. Sí, no es para menos. Es verdad. ¿A ustedes les gustó esta película, no? Sí, yo lo encuentro muy entretenida. Sí, yo también. Así que, Sí, yo le tengo un cariño especial a Día de la Independencia. Es como esa película extraterrestre que uno siempre quiere ver, aunque sea mala, pero es como la típica que los humanos contra los extraterrestres ganan los buenos. Otra película para el cine del domingo en la tarde. Claro, no es malo. Eso te Pero- demuestra que tú puedes hacer una película. Tú puedes hacer una película buena con una premisa no tan buena si es que los actores tienen buena química, es entretenida, es ágil. Como esta, pues. O sea, la premisa es pésima, pero la película es buena. Misterio. Lástima que no le hayan hecho nunca una secuela. Hubiera sido interesante saber qué pasaba después, si había más alienígenas. ¿Por qué es tan re mala contraataque? Por la cresta, te llega a aburrir con de lo mala que es. No sé si no Es como- existe. Es como una versión mal hecha de estilo, weón. No Una sé si no wea así, existe. weón. Es como, weón. Metieron, nunca hicieron una secuela.
Icónico, Igual que Pacific icónico la Rim. quiere eliminar. Por eso está siendo sarcástico. Nunca existió. Ay, no. No, No, sí, no, de me hecho- hiciste que de me hecho- acordara de esa de hecho- película. ¿por De qué? hecho, tiene otra secuela, con eso están hablando, ¿cierto? Está No, siendo no tiene. irónico. Está siendo irónico, Ah, ya, la ya. está eliminando. Haciendo irónico. Icónico. No, Ah, ya. ya, bueno, sí, tiene una secuela, está bien, lo reconozco, pero es pésima, como dice Meteoro, es muy mala. Tiene lo peor que le puede pasar a una secuela, a una película de este tipo. No está mal hecha, es fome, es aburrida, es lenta. Sí. Tú esperas que pasen cosas y no pasan, no hay emoción, están los mismos personajes, se repiten casi todos los actores menos Will Smith, y aún así Que por no Lucas no quiso. engancha la película. Claro. No, No sé por qué no, sí tiene varios errores de trama, weón. Yo no sé qué hacía esa pelota, weón, tecnológica, weón. Como que pegaba con moco, weón. No, weón, así como no funcionó. De verdad que no funcionó. No, y trataron de repetir la premisa tal cual. Si yo la vi hace poco, porque no la había visto en el cine, la vi hace poco. Y la verdad es un intento más rebuscado de hacer la misma premisa. Sí, sí, eso es todo. Repetir la fórmula ya vista. Pero bueno, vámonos a la siguiente película, ¿les parece? Démosle a la siguiente. Mejor. Vamos. Película de 1997 llamada Contacto. ¿Ya? Basada en la historia del astrónomo Carl Sagan y dirigida por Robert Zemeckis, el mismo de Volver al Futuro. Así es. Y náufrago. Y Náufrago. Así es. La historia reza así. La doctora Eleanor Ellie Arroway, que es Jodie Foster, trabaja para el programa SETI. No sé si ustedes conocen el programa SETI, me imagino que sí. Este de los satélites. El de especies. El mismo, El de claro. especies. El mismo, El que va a el mismo escuchar- que la tetona, Sí. weón. El mismo, So- weón. son parábolas gigantes que se van alineando, tienen un rango. Dentro del programa SETI es escuchar el espacio. Y Claro, una sondearlo. y una de las misiones que tiene es escuchar posibles comunicaciones de vida inteligente Por a, señales de a radio. nivel científico, por señales de radio. Claro. Se Sí. especula que en las señales de radio serían las ondas, las señales básicas que cualquier civilización con cierta inteligencia sería capaz de transmitir, recibir y codificar. ¿Cachai? O sea, por eso se usa ese tipo. Se piensa que con eso. Ahora, Stephen Hawking decía que ese era un arma a doble filo, porque si en algún momento esa civilización llegara a recibirla y entender nuestro mensaje, es muy probable que sea más avanzada que la nuestra y por tanto lo que ha pasado a través de la historia ha dicho que las civilizaciones más modernas y más preparadas se comen a las más brutas, por decirlo de alguna manera, las más primitivas. Ya, pues no. Sí, Y con Seguimos. eso dejo la palabra a ti porque yo sé que te gusta Carl Sagan. ¿Mm? Bueno, ¿Te No, gusta bueno, Carl Sagan? yo sigo, siga tranquilo. nomás, siga nomás con la descripción de la película. Bueno, siguiendo esto empiezan a descubrir una señal que viene desde Vega, la estrella Vega, y donde están devolviendo una transmisión terrestre y descubren que la transmisión que reciben es una réplica, es como un rebote, por lo cual obviamente genera cierta desconfianza de que si lo emitió alguna entidad inteligente o no, de una misma transmisión que se habría hecho. Ahora, la transmisión es sumamente política acá, porque es el discurso de bienvenida de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36, ¿ya? Y después de congeniarse, porque además hay un conflicto en respecto a que los extraterrestres habían recibido las palabras de Adolf Hitler, uno de los mayores dictadores del mundo, em, empiezan a encontrar una instrucción que vendría, obviamente, hay mucha base científica. Carl Sagan es un astrónomo, es su única novela de ficción que tiene y es donde él con otras personas imaginan un posible contacto extraterrestre. Entonces, tiene mucho de ciencia y está muy bien hecha. Es una de mis películas favoritas. Y descubren un mensaje encerrado en una configuración 3D del mensaje. Si lo acomodan de cierta forma, vienen las instrucciones para fabricar un aparato tecnológico que al parecer les permitiría comunicarse. Y aquí entran en conflicto varios temas políticos, quién se hace cargo, qué naciones participan y quiénes no. Científicos, por supuesto, también hay una discusión científica y hay una lucha respecto a la doctora que ha dedicado su vida y es quien hace el descubrimiento y quienes se quieren adueñar de esto, interpretado principalmente por Dramling, el actor Tom Skerritt. Hay temas religiosos, fanatismo
fanatismo religioso y temas conceptuales religiosos, la existencia de Dios, la existencia de una entidad superior, y si hay una respuesta a eso dentro de esto. Y ahí esa parte más ligada a la fe la pone el científico creyente Palmer Joss, que está interpretado por Matthew McConaughey. ¿Ya? Y aquí hay que decidir, se construye obviamente en Estados Unidos la máquina siguiendo las instrucciones, hay intereses privados también por supuesto que ayudan a la construcción y em, cuando tienen que elegir quién va a utilizar la máquina, se decantan finalmente el equipo que vota, que lo va a utilizar, deja fuera a la descubridora, a Jodie Foster, a Ellie Arroway, y elige a Drumlin. Ya punto en jaque es que la doctora Arroway, así como el mismo Carl Sagan, son escépticos respecto a la existencia del Dios. Entonces, creen que hay a lo mejor alguna entidad súper inteligente, una entidad a lo mejor un poco más todo, pero el concepto tan terrenal no lo tienen muy compartido y eso la deja fuera del proyecto. Y obviamente que cuando ya el mundo está todo listo, preparado, el fanatismo religioso ataca a la ciencia, que hay varios simbolismos relacionados y genera la explosión de este aparato, con la muerte de mucha gente. Cuando parece que todo esto va a quedar en nada, aparece nuevamente el inversor privado interpretado por John Hart, que es un tipo que podría ser como muchos de los millonarios que tenemos en este minuto. Jeff Bezos, Elon Musk, por ejemplo, es un símil de todos estos tipos, incluido ahí a lo mejor nuestro amigo de Facebook, que tiene la plata está muy enfermo y obviamente quiere tratar de hacer las últimas obras de filantropía antes de morir. Incluso él está levitando en el espacio para que el cáncer se demore más en llevárselo. Así que él le revela que obviamente que hay un plan que ha estado financiado por algunas otras entidades de gobierno y inversores privados y se fabrica en Hokkaido, en Japón, en una isla bien cerrada, un segundo aparato de la cual está totalmente aislado del conocimiento público y que él se ha asegurado también de que quien lo va a pilotar va a ser la doctora Arroway. Y ahí se fabrica esta nueva nave, donde es una especie de esfera que va girando dentro de un aparato con unos brazos o círculos, digamos, que van girando rápidamente y la esfera cae a través de ellos. La doctora ahí tiene un encuentro bastante importante, bastante metafísico, donde al parecer viaja por un agujero de gusano, ¿ya? Y en este agujero de gusano tiene un contacto con una entidad superior. Se establece que es este el primer contacto. Los seres extraterrestres que hacen contacto son de naturaleza benévola y toman la forma de su padre, interpretado por David Morse, el actor, para ser no generarle miedo, por supuesto. Primero una figura bien de luz en una playa ficticia que ella la reconoce como un recuerdo de su infancia y se le acerca. Y de hecho le revela también que, por ejemplo, que ellos no tienen todas las respuestas. Solo están más avanzados y tienen algunas respuestas científicas, técnicas, pero tampoco tienen todas las respuestas. Y que en este minuto es el primer contacto para que la humanidad vaya dando como el salto cuántico en un contacto. Tiene una experiencia de bastante tiempo en la cual inmediatamente después de esto vuelve como a la realidad, pero para la doctora Arroway, que ha pasado más de 18 horas, para la gente que vio la esfera caer, pasaron solo unos segundos y la esfera al parecer hubiera pasado de largo sin perder tiempo. Por lo cual obviamente que toda la explicación científica, donde ella también tiene ahí un reencuentro con la posibilidad de una entidad superior, es cuestionada, es evaluada si es que está mintiendo o no. Así que eso es lo que va quedando más o menos claro. Y al término de la cinta, cuando a ella como que se le deja volver a su investigación normal, el comité científico político la da porque no le cree mucho la historia. En la parte técnica descubre que la cámara de la cápsula y la cámara de la doctora grabaron más de 18 horas de estática. No tienen visión, pero efectivamente, a pesar de que pareciera que se perdió solo o que atravesó por 2 segundos el campo energético de esta máquina,
hubieron 18 horas de grabación donde respaldaría toda la historia que contó la doctora Rowe. Muy interesante película, muy bien llevada para la época, con un rigor científico muy interesante, así que es una muy buena película. Y el libro también es bueno. Si es que la película les gusta, lean el libro. Porque expande algunos temas, explica mejor. Claro que la película de Robert Zemeckis está súper bien hecha, es divertida, te entrega los conceptos científicos de una manera bastante clara. Presenta estos conflictos que dice Jovito, la religión, los políticos, los científicos, frente a un evento absolutamente fuera de lo habitual, el contacto alienígena, y te arma una madeja y te la desenrolla de una manera muy entretenida y bastante creíble, creo yo. Sí, es que de hecho si imaginamos lo que ha pasado con el COVID y esto, los problemas y los cambios en el estilo de vida que ha planteado esto de las cuarentenas y las restricciones, imagínense lo que significaría un contacto alienígena o el que los alienígenas de verdad dijeran, ¿saben qué? Vamos a ayudar a la humanidad de una forma u otra. O sea, obviamente si es una invasión y si es algo negativo, claramente nos va a afectar de manera horrible. Pero si es de manera positiva, imagínate lo que significaría y el cambio en nuestras vidas, lo que significaría tener contacto con otras especies de afuera del planeta y lo que podrían aprender. O sea, lo que significaría para todos un contacto así. O la posibilidad simplemente, ni siquiera que nos vengan a ver, sino que se comprueba, así como se han comprobado muchas teorías que han servido a la larga para explicar cosas del universo y para inventar objetos o tecnologías nuevas. El hecho de comprobar de que afuera hay alguien más y tener la posibilidad de algún día contactarse con dichas entidades. ¿No les parece? Es muy interesante eso. No, es una buena película. Totalmente, sí. Es una buena película, pero a mí es una película, no es tanto una película extraterrestre, es una película que utiliza a los extraterrestres en realidad para tratar todos estos temas que dicen ustedes, ¿cachai? Cuestionamientos de fe, rigurosidad científica, proyecciones de lo que podría ser, lo que no podría ser, qué se podría hacer o qué no se podría hacer. Utiliza a los extraterrestres como telón para poder desarrollar en realidad otro montón de temas. No es, por eso es una buena película, yo de verdad que me entretiene cada vez que la veo, Contacto, pero me cuesta verla como una película de extraterrestres por lo mismo, porque trata muchos temas que son más humanos en realidad y utiliza a los extraterrestres como base, como escenario, para poder ver estos temas desde otro punto de vista. Buena película sí igual, o sea, no se desmerece de ninguna forma. Sí, no sé. Dejemos de ponernos serios entonces. Y vámonos a una película que raya un poco en otros temas, mucho más sentimentales también, pero obviamente es un clásico y por eso, como parte del listado de películas, es que la vamos a mencionar. Y doy el placer a Doctor Icónico que nos mencione la película El Gigante de Hierro, de 1990. El Gigante de Hierro. Voy a hacer un café mientras, porque esa weá le callampa, weón. Por eso no se la di a meter, güey. Bueno, El Gigante de Hierro es una película de animación que fue dirigida por Brad Bird, que si les suena es porque después de hacer esta película se hizo realmente famoso. Él es del estudio Pixar y estuvo a cargo de Los Increíbles, de Ratatouille. Después en películas de animación hizo Misión Imposible, Protocolo Fantasma y Tomorrowland. Bueno, la película es un ejemplo de los contactos del quinto tipo. Se rescata la historia de un niño curioso que se topa, bueno, esto está ambientado como en los años 50. Se topa con un extraterrestre, que es un extraterrestre de tipo artificial, es un robot gigante, y juntos se hacen amigos y van descubriendo cosas buenas y cosas malas de los seres humanos. Tiene que ver con todo el tema de la paranoia de la posguerra, de la Guerra Fría, la guerra nuclear. Ahí está el ejército que está detrás del gigante de hierro que lo persigue, lo tratan de atrapar y de destruir porque tienen temor de lo desconocido. Pero por otro lado también es una historia que obviamente está enfocada hacia los niños, entonces rescata otros valores como la amistad, el valor del sacrificio, el salvar a quienes les importa. Es una película súper emotiva, está... siempre todo el mundo que habla de esta película se acuerda porque el robot le gustaba leer los cómics de Superman, de los más viejos, de los más clásicos. Entonces cuando al final se ve enfrentado a una situación en que tiran una bomba, él se acuerda de Superman y se sacrifica para salvar a su amigo. Entonces es una película que es bien entretenida, es para niños, pero que se deja ver por los grandes.
Excepto emotiva y tiene... Es que Meteoro no tiene corazón. No tiene Ya lo sabes. sentimientos. Ya sabía que se había puesto a llorar con esa weá, pues icónico, weón. O sea, ya sabía que se había puesto a llorar, weón. Cuando se Está muere el bien, robot, está weón, bien. diciendo, soy Pero si no muere, weón. no muere. No, si se muere el weón, ay, No, si no icónico muere, lloraba, las weón, Los como piezas la se robots empiezan a Magdalena, juntar weón. después. Se empieza a armar después al final de la Sí, película, así po. tiene una Sí, película esa bonita y todo. Y Es positiva. para cambiar un poco el foco hasta el año, los primeros años, entre el año 93 que hablamos de Ujú. Fuego en el Cielo hasta el año 96, 97 con Especie, aquí los extraterrestres nos venían a barrer, incluyendo el Día de la Independencia, y aquí ya terminando con Contacto casi a fines de los años 90 y con el Gigante de Hierro, como que volvemos un poco a los años 80 donde había mucho contacto positivo con los extraterrestres. Claro. Mucho contacto COVID positivo. Está bien. Así es. Bueno, pero les gusta. Bueno, salvo Mentero que no le voy a preguntar, lo voy a silenciar. No, Ya ¿a sabía qué mi edad la opinión. vieron? No, sí, Mentero la vio, así que por eso está opinando. Sí, pues, ¿A qué edad la weón. vieron esta? A los 18, pues, ya está Yo, un poquito pasado. Estábamos medio pasados, pues, Ahí weón. está, pues, Estábamos medio no, ¿viste? pasados ya, pues, weón. Algunos ya yo la estaban vi por. hace yo la vi hace un par de años atrás, nomás la vi con los niños. Se me ¿Sí? había pasado en Te realidad llorar esa igual, película weón. Te pusiste a llorar igual. No. Pero bueno, que no me da Está bien, vergüenza. pues. Yo las de machos también. Sí, Llorar Hay que es reconocer tus sentimientos. claro. Es Así una es. buena película. Sí, Felipe Tapia nos dice, el Gigante de Hierro de Spielberg se tomó el tiempo de homenajearlo en Ready Player One. Sí, Entonces, la huevada debe ser buena. Sí, pues. Sí, Ay, es un ¿verdad icono. verdad que Ready Player One es como el Smash Brothers de las películas? Pues bueno, aparece hasta cualquier weá, pues weón. No sé cómo que el qué tremendo palero. homenaje, pues weón. Si sale hasta el weón que barre, weón, sale en Ready Player One, pues. Lo dice el hombre que va Y a se fue tomarse enojado, ¿eh? Claro, lo dice el hombre que va a pasar ¿cómo se llama esta? La despedida soltera a un bar moscovita. Pero en Nintendo Switch no va. Es Luego como. en el año 2002 tenemos a M. Night Shyamalan. Shyamalan. Sí, Ahí estamos mostrando un la imagen. director ahí indio que se dedica bastante a hacer suspenso, Sí. en la cual toma este tema, mira, como base real, toma dos historias que deambulan bastante en esos tiempos. Uno son los círculos del maíz, que como vimos es el tipo 2 de contacto. Son restos que dejan los extraterrestres o avisos. Habla también de interferencia en los equipos electrónicos también, de también contacto del tipo 2. Y el otro punto que toma, que en ese tiempo se coló bastante, que lo usa como en una escena clave, que hay un cumpleaños infantil, por ejemplo, de unos niños en Brasil y filman un extraterrestre. En ese tiempo, los videos de seres captados a la rápida con cámara fueron furor en internet, un internet que no estaba tan explosivo como ahora, pero ya era bastante masivo. Se empezaron a colar bastante estos videos donde captaban extraterrestres así en una ventana, en un cerro. Están estos típicos extraterrestres gigantes que mostraban en un cerro mexicano, que de hecho habían como 2 o 3 videos que como que uno se validaba con el otro, que en definitiva fueron desmentidos porque finalmente estaban todos los tipos que mostraban los videos estaban relacionados, o sea, era un poco, pero era bastante importante. Y aquí nos cuenta la historia de Graham Hess, interpretado por Mel Gibson, quien vive con su hermano Joaquín Phoenix y 2 niños ahí donde su mujer falleció en un accidente, ¿ya? Con la actuación de Rory Culkin, el hermano de Macaulay, y Abigail Breslin. Y es un pastor retirado que perdió su fe por el accidente de su esposa. Hay unas enigmáticas palabras que es lo que le gusta jugar un poco a M. Night Shyamalan de respecto a cuando la señora estaba en sus minutos finales, de lo que le tiene que decir al hermano, que batee con fuerza, un punto que va a ser fundamental en la historia. Y nos empieza a contar esta historia de esta familia, una historia muy familiar, muy de luto, de recomponer las relaciones, de curarse a sí mismo, de recuperar la fe, pero por otro lado tiene el telón de fondo que le agrega mucho suspenso de una invasión extraterrestre asociada a las marcas del maíz, donde tenemos también del tipo
del tipo 5, no, del tipo 6, tenemos muerte de animales, y también ataques de personas. Y aquí tenemos estos extraterrestres que son bien feos ahí, que los atacan y con escenas de suspenso bien interesantes y bien de estas que erizan la piel. Y obviamente también está el mito urbano este de que si tú te cubres la cabeza con aluminio evitas que los extraterrestres te vean las ondas cerebrales. Así que te espíen. sí, este es uno de los puntos fuertes de la cinematografía de M. Night Shyamalan, así que es una buena película. Y ahí va bien la explicación de mucha gente que va dejando vasitos de agua o ha dormido con los bates esperando que en estos días donde se han revelado si vamos a tener algún aviso de presencia extraterrestre, ocurra. No vamos a tener extraterrestres, weón, silenciosos del cometa Halley, weón, que se están cayendo, dijeron recién. Respecto de la película, sí, es buena película Extraterrestres Señales, muy sui generis, muy de este director, en realidad, pero disfrutable por cualquier persona, no tenéis que ser un gran cinéfilo, weón, para gozarla. Juega muy bien con los tiempos muertos y con las tensiones. Silencio. Los silencios. Este director en Señales. Lo del video es impactante, de verdad que sí. Ya después que vi la película como por quinta vez te da lo mismo, pero cuando la vi por primera vez y veis pasar el bicho, reaccionáis igual que Joaquín Phoenix, así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Pero es una buena película independiente de todo este juego con las señales ya más filosóficas y el recuperar la fe, como decía Jovito. Como película extraterrestre propiamente tal, sí, es buena, es de las que hay que ver. Oye, esta película la hizo Shyamalan en la época que tuvo como una racha de películas buenas y después como que se olvidó. Sí, después como que se olvidó. Y esta es de las pocas películas que no tiene el twist al final. Sí, es una película bastante lineal en su trama, o sea que no tiene grandes sorpresas, lo cual yo creo que está bien. Como decía Jovito, el tema alienígena va por un lado y lo que empuja lo que empuja la película, lo que la mueve con fuerza es el tema personal, familiar y de la fe del protagonista, su relación con su familia, el duelo que vive por la muerte de su esposa. A mí me parece que es una súper buena película, a mí me encanta, pero me acuerdo que en esa época hubo mucha gente que le chocaba un poco porque querían un poco más de película alienígena y se encontraron con que era una película donde lo alienígena no era tan primario. Quizás con el tiempo ahora lo podemos ver con un poco más de justicia y darnos cuenta de la calidad que tiene. Además que los actores, la actuación está súper bien hecha y Shyamalan cuando tiene un buen guión en sus manos en realidad es un buen cineasta. Nada que decir. Sí, bueno, y hablando de cineastas también, hay productores que se meten en el tema de los extraterrestres y tratan de hacer pequeñas malas copias. Una de ellas es Lilo y Stitch del 2002. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué te pasa? Dígame que no es una copia de esa cuestión, ¿ah? ¿Copia de qué? ¿Ah? La historia de dos extraterrestres que tienen que viajar a la Tierra a esconderse. ¿Ah? Llegó a doler el pecho. Dígame o sea, no. si ya Experimento 626. El experimento 626. Para que vean ustedes. Ya, dígame. Pero tenía extraterrestre, tenía Hawaii y tenía a Elvis. ¿Qué mejor? No, pero ¿cómo? No, es una basura la wea. O sea, dentro de la sección de extraterrestres mongólico con trisomía del par 21, weón. Está No. ET, weón, está mi ¿Qué te amigo pasa? Max, weón, y Ya, además está yendo al chancho está de el la Lilo y Stitch, weón. Ya, tarjeta amarilla Meteoro, porque ahí te fuiste al chancho. Así que... No, la tarjeta amarilla. Oye, Jovito se enojó y se fue, mira. Se cayó, se weón. indignó. Se indignó. Se indignó y se fue. Puta, Te fue a buscar. la fuimos a perder. Espérate. No, Jovito, no llega, No, venía a pegar, weón. No. Ahí vamos. Venía a pegar, weón. Ay, señor, ya me va a tocar leer la mía entonces. Lilo y Stitch, del año 2002. Aquí la Tierra, protegida por la comunidad intergaláctica por ser el santuario donde habita el mosquito. ¿Ya? Ahí volvió Jovito, weón. Pensé que te había yo con mi comentario de Lilo y Stitch, weón. No iba a ir a pegar a todos.
Ahí está, igual ya lo tenemos. Me gana todo, weón. Los desmadres se los manda Meteoro y la cuestión me bota a mí. Así no se Se puede. equivocó Microsoft al censurarlo, weón. Sí, censuró mal. Censuró Tengo mal ahí. datos, Tío Bill, weón, Sí. tengo datos. Sí, está bien ahí. Pero bueno. Ya, sigamos leyendo aquí la reseña de Lilo y Stitch. Acá tenemos la llegada del experimento 626, un alienígena azul, mezcla de perrito con koala, que debe sembrar el caos y la destrucción. ¿Cómo algo tan tierno como un perrito y un koala van a sembrar la destrucción? Ya, ahí partimos mal. Pero Ya, Stitch weón. aprende el significado de Ohana, que significa familia, y la familia no te abandona, como en el desodorante Rexona. Ni te olvida Ohana. acompañar. ¿Ah? Ya. Significa familia, ojalá. Sí, pues Así significa hablaba familia. Stitch. Sí. Ya. No te, ya, dijimos que el Rexona no te abandona. Entonces, con el ritmo de Elvis y las playas de Hawái, vemos cómo se debe pasar de ser quien exterminará la Tierra a un miembro más de la familia Pelekai, mientras escapa del científico que lo creó y los miembros de la comunidad intergaláctica que quieren atraparlo. Todo en un encuentro animado del sexto tipo. Tururururu. Pondría música de Oye, Elvis, pero no van a ¿y bajar ustedes dicen que es una copia de cuál? ¿De cuál sería la copia? Me perdí esa parte. De mi amigo Mac, weón. Así de weón. Sí, pues es un extraterrestre que llega a la Tierra a esconderse, pues. Así que. Pero mi No, amigo sí. Max se vino a esconder, ¿no? Po. No necesita más discusión. Es una película para niños pequeños. Si quiere que si el cabro chico está hueando demasiado, no lo deja tener ñaña mañana con la señora, póngale Lilo y Stitch un rato y lo va a dejar tranquilo. No se va a ganar un Oscar nunca, se ganó algún premio esa weá, no creo. Por último, porque era de Disney, la weá, no creo. Voy a preguntarle a San Google si compró algún premio. San Google se ganó algún premio, por último, por, no sé, edición, una weá, de esos Oscars, weón, así al peo, weón, peca. Y No. si a usted le gusta el extraterrestre, no va a perder el tiempo viendo Lilo y Stitch, esa es la verdad. No es una película. Pero tiene segunda parte, tiene trailers. Ay, Tiene verdad una que- continuación yo voy a de hacer Roy la- Stitch. Yo voy a hacer la contraparte de tu comentario. Yo encuentro que es una película entretenida, es liviana, está bien hecha, buena la animación, buena la música, los personajes están bien hechos, a mí me encanta, a los niños también. ¿Qué hay de malo con eso? Bueno, que a los niños les encante, te creo, weón. Que te encante a ti, weón, ya empiezo a dudar, que te guste esa weá, empiezo a dudar tu criterio cinematográfico, weón. Porque O sea, de la factoría, muy maricón será el ratón, weón, pero ha sacado mejores películas que Lilo y Stitch, weón. De pero hecho- no es necesario que te gusten solo las mejores, Carlos. Perdón, Meteor. De hecho, fue nominada el año 2002 a mejor película animada para los premios Oscar. ¿Ya? Sí, pero es que eso lo hacen porque es Disney, pues weón, sería una falta de respeto no nominarle las weas que sacan, pues weón. Es como darle un premio a Monster Inc., pues weón, esa wea le iba a callar también, pues weón. Ojo, oye, en la Brega Films Critics Society Awards del año 2003 ganó como mejor película animada. Ganó en la Tokyo- Oye. En la Tokyo Anime Las Awards Vegas, también pues, ganó. En la Tokyo Anime ¿En dónde Awards. más? Oye, En la Sarajevo antes de Film seguir Festival peleando, también. mejor sigamos. Tuvo tres premios en distintos festivales tan importantes como Pura la weá, Sarajevo, ¿no? Pura Tokyo, weá, La sí. Vega. Sí. Como comentario adicional y Paseo de las freak, Palmas. la voz en inglés de Lilo está hecha por la actriz Debbie Chase, que era una actriz muy niña, que un par de años después actuó en El Aro. Era Samara del Aro. Mira, La pasaron Sí. por lo menos se salvó, weón, se salvó. Si no habría quedado marcada toda la vida, weón, con ese papel de mierda, weón. Ya. Ah, señor. Bueno, nos vamos a la cientología y a su representante más icónico, valga la redundancia, que protagoniza la película La Guerra de los Mundos del año 2005, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por quién otro más que Tom Chiquillo Cientológico Cruz, basada en la novela homónima de H.G. Wells, que poco más de 100 años atrás había dejado la Tendalá contando la historia de una invasión alienígena por la radio. Y aquí como que intentaron hacer lo mismo, pero... en fin. La película sigue a un trabajador de muelle estadounidense que se ve obligado a cuidar a sus hijos, producto de que estaban separados con la señora y fueron de viajecito
a estar con el papá, y los cabros chicos tampoco querían estar con el papá porque no se portaba muy bien por lo que parece. Mientras lucha por protegerlos y reunirlos con su madre cuando los extraterrestres estos invaden la Tierra y devastan ciudades con gigantescas máquinas de guerra. Que a diferencia de la novela, que llegan desde el espacio exterior, aquí las máquinas estaban en la Tierra desde millones de años atrás y estaban como esperando la señal nomás para salir y protegerse. Es como un capítulo de Futurama donde Bender pasaba siglos escondido hasta que llegaba a su época. Una cuestión así. No sé qué opinan, les parece. A mí es la típica película que yo vería en tardes de cine así para pasar el rato, que intenta hacer una especie de viaje o homenajear un poco la relación que empieza a crecer entre padres e hijos, sobre todo cuando el hijo mayor se enlista en las fuerzas para intentar luchar y se siente muy culpable este cargador de muelle o trabajador de muelle de haberlo dejado como a la deriva al pobre cabro chico y que agarra un arma y empieza a matar de cabrón. Mira, esta de las películas de las películas de Spielberg, que tiene películas súper buenas, esta de las películas malas. Es media fome, el conflicto familiar en realidad no engancha mucho. No, la época más loca de Tom Cruise creo que fue esta la época de la que se comió la placenta y saltaba en el sillón. Lo único que fue como por estos años, fue como por estos años. Las vacas cuando paren, weón, se comió la placenta. Lo único que rescato, que me acuerdo que en realidad me impresionó y que todavía lo encuentro bueno, es el diseño de los alienígenas, de sus máquinas de guerra, estos trípodes gigantes, en realidad eran bastante impresionantes. Pero de lo demás... Y el no, sirena. Sí, la sirena. Sí, era como una sirena de barco. Sí, eso sí, no es la mejor película. En realidad tampoco hay mucho fiato entre el actor Tom Cruise y su hijo. Ahí, no sé, no cuaja. No cuaja, no. De hecho, la niña que es como la que hace el papel más sentimental, en realidad tampoco ahí como que ayuda al peso dramático. De hecho, el peso dramático no existe un peso dramático como tal, porque lo que se intenta es tratar de alivianar la tensión que hay entre los hijos y el padre, de hacer un viaje como de exploración y autoconocimiento, y además conocimiento entre ellos, pero como que cada vez hay escenas que van quebrando eso bruscamente, como por ejemplo cuando se esconden en una cabaña, que hay una persona que como que se vuelve loquita ya de antemano, y tratan de salir de ahí del pase, como que Tom Cruise se preocupa más que el tipo que los está ayudando, comillas, no hay que hacerle nada a ellos, pues. Y están como en eso, pues, y después se van al campo abierto donde supuestamente están los extraterrestres con los humanos peleando codo a codo y así. Y son escena tras escena. Sí. ¿No? Sí, la niña está interpretada por Dakota Fanning, que yo creo que es lo mejor de la película en actuación. Sí, Tom Cruise está volado con la placenta. Sí, en realidad como Así... no es de las mejores películas de extraterrestres, no es de las mejores, como dice Icónico, no es de lo mejor de Spielberg tampoco. Claro. Huele a esa típica película que quedó agarrada de algún contrato anterior, que tenían que para gastar el contrato, para que ya no poder renovarle el contrato a alguna persona en las que estaba involucrada, bueno, había que quemar el contrato de alguna forma, se quemó con esto. Como película extraterrestre, sí, como dices tú, de algún para verla el domingo en la tarde. Si no tenías nada mejor que hacer, te va a quemar 1 hora y media tranquilo, que te va a entretener un poco. Como película de extraterrestres así, que vamos a los que somos pues, como fanáticos del género extraterrestre. Claro. No la voy a tener nunca entre los top 10, es como que ya sí, te va a entretener la weá, pero no es el mejor homenaje a la obra de H.G. Wells, tampoco es lo mejor de Spielberg. Va a pasar sin pena ni gloria. Sí, eres de uno de los tantos surcoreanos que no pudo comprar su Nintendo Switch y que estuvo haciendo fila más de 6 horas para tratar de comprar la única que había. Puedes ver esta película, te la recomiendo. Además, que hay a esperar de un weón que cree que la entidad superior también es un extraterrestre que salió del libro de un weón borracho, po, weón, ¿cachai? O sea, ¿qué estáis esperando? El nivel de persona con la que estamos tratando aquí. Bueno, sí, porque no voy a apelar a la cientología. ¿Cómo es que se llama la cuestión esa? Cientología. La cientología es la homeopatía de la religión, weón. Es una weá falsa, weón. No sé qué está ofendiendo más, si la cientología o la homeopatía, weón. No sé qué ofende más. Pero bueno.
Ahora, Sigamos con la siguiente película. eso mismo te dice, sigamos con la siguiente película. Otro homenaje también a una gran novela que la película en realidad yo la encuentro flojita, pero mejor que la Guerra de los Mundos de Spielberg. El día en que la Tierra se detuvo, del 2008, dirigida por Scott Derrickson. ¿Qué nos puede comentar de esa película, don Jovito? El día que la Tierra se detuvo, bueno, la versión que quisimos llevar es del 2008 de Scott Derrickson, quien había dirigido Hellraiser, El exorcismo de Emily Rose o Doctor Strange para los fanáticos de los cómics. Está basado en el cuento de Harry Bate, El amo ha muerto, de 1940. Es un remake de una cinta de 1951, donde la cinta del 51 es mucho más efectista en su tónica. Es una advertencia a los seres humanos. Por eso en español se llamó Ultimátum Final, o El último aviso también en algunos países. Pero es el día que la Tierra se detuvo, donde todo no es una detención real de la rotación de la Tierra, sino que es una detención donde todos los ojos de todos los gobiernos, todos los pueblos, se paran en una esfera que llega a la Tierra. Muy similar a lo que es el Día de la Independencia, pero aquí esta esfera queda detenida. En la versión del 2008 tenemos a Keanu Reeves interpretando a Klaatu, un extraterrestre que nos llega a dar el ultimátum a la Tierra. El ultimátum que obviamente en su minuto, para la versión original, eran los avisos de la guerra, los posibles avisos de la guerra nuclear también ahí, o de las primeras investigaciones atómicas. Todavía no teníamos las grandes explosiones nucleares. Sí. Y en la cual obviamente nos viene a advertir ya más en línea con algunos incorporando la polución, el efecto invernadero, la contaminación, no solo la amenaza atómica nuclear. Eso hace que el ambiente, al meter más cosas actuales para tratar de actualizarla, por supuesto, hace que el ambiente no sea tan efectista como en la versión original. También el problema que tiene aquí es la participación de Jaden Smith, porque Keanu Reeves como extraterrestre es bastante creíble, y la participación de Jennifer Connelly como la doctora Helen Benson, que tiene que mostrarle la humanidad a este extraterrestre y demostrarle que podemos todavía tener una oportunidad de salvar esta tierra antes de que nos vayamos al tacho de la basura. Está llevado por este Jaden Smith, que pues, en realidad nunca debió actuar, porque baja bastante la película. Y Klaatu obviamente está acompañado de un robot gigante que en esta versión está formado por robots de nanotecnología. O sea, son mini robots que forman este robot gigante, que es la imagen icónica de la película del Día de la Tierra que se detuvo. Muy similar al original, pero actualizado con la tecnología actual, que se ve muy bien, los efectos especiales son espectaculares. Y en el último minuto Klaatu descubre, con la interrelación humana, contra el sacrificio absoluto que hace la doctora por proteger a su hijastro, que es Jaden Smith, convence a Klaatu que los humanos tenemos muchas falencias, pero todavía queda una esperanza y un puntito que nos puede llevar a hacer inclinar la balanza en que la especie no está totalmente terminada. Toma fuerza obviamente en volver a tomar algunos puntos. Scott Derrickson me imagino que era una de sus películas favoritas para retomar la historia de ser un remake con muchos años de diferencia, así que es una película bien pragmática en conceptos científicos, y obviamente nos muestra de nuevo el gobierno tratando de entenderlo, atacando sin razonar primero, lo típico que aparece y que podría suceder del disparo primero y después converso, que hacen en Estados Unidos. Interesante. De hecho, a mí lo que no me gusta de esta película es el final lógico que tiene, puesto que es demasiado brusco el cambio. O sea, están con que no se merecen sobrevivir, que los vamos a destruir a todos, y al final el cliché que hace que Klaatu cambie de posición, que diga sí, tiene la esperanza, es como un intento forzado de un sentimentalismo que yo creo que hubiese sido Meteoro, lo mata todo igual, ¿no? De hecho, yo me hubiese quedado con un final así de negativo, que hubiese sido mejor para la película, a mi entender, que ese final así como ya salvémoslo igual. Porque encontré que fue hecho con calzador ese cambio ese plot twist en el guión. Sí, a lo mejor Meteoro encuentra a Jaden Smith un excelente actor, ¿o no? No, estoy totalmente de acuerdo. El que no me gustó fue Keanu Reeves. ¿El Keanu Reeves no te gustó?
no me gustó, es como un Neo con otro nombre, weón. Es Keanu Reeves Pero haciendo de casi Keanu en Reeves. esa época Keanu Reeves sufría como de eso, sufría como el síndrome de Neo. Así como que todo lo que hacía lo hacía como Neo, weón. Y fue justo en ese periodo de tiempo de película, el día de la Tierra se detuvo, Constantine, todo era como un Neo, weón, con ropa distinta. El Jaden Smith en realidad no aporta en nada y lo poco que aporta lo hace mal. Y ¿Usted lo mataría? la mina lo hace bien, en realidad. Mira, yo tuve lo la oportunidad de ver despediría la original. Yo tuve la oportunidad de ver la original antes de que saliera esta otra película. Así que pude hacer la comparación personal. Y la verdad es que me gustó como remake. Fue como que, porque generalmente los remakes nunca son tan buenos. Me gustó como remake, como que actualizaron bastante bien a mi gusto la historia. Porque la original, claro, de la época de la guerra nuclear, de toda la carrera armamentista, entre medio, guerra fría, bueno, un montón de cosas así. Y esta otra es una versión como más moderna. Yo creo que es una buena película también. Una buena película de extraterrestres, así que vale la pena verla, que no solo para el domingo en la tarde, sino que es como domingo en la tarde, pero además está entretener, con cabritas. No así porque estoy aburrido y no tengo ni una hueá más que hacer. No, la puedo ver. Monje icónico, ¿qué opinas? Oye, ese final positivo es como típico de los años en los cuales se hicieron la versión original de la película, la de los años 40 y 50, que es como que el poder de la ciencia, del amor, qué sé yo, como que puede dar vuelta a la adversidad y superar todos los problemas. Quizás de ahí viene, no es tanto una cosa que se hayan sacado del bolsillo. No, sí, Ahora pues. lo que tú dices de Keanu Reeves, lo que dice Meteoro, en realidad Keanu Reeves siempre actúa como Keanu Reeves. Sí, Y listo, no es de Neo, es Keanu Reeves. Keanu Reeves siendo el mismo. No, porque fíjate, máxima velocidad, weón, no le pasó eso, weón. Y Así sí, como es que de verdad. igual, Meteoro, habla un poco más, pero es igual. Mira, hace lo mismo. Si la única diferencia es que ahí estaba enganchado de la Sandra Bullock nomás. Sí, y en ese sentido más no joven nomás. estaba actuando. No estaba actuando, nada más. Es la única diferencia. Pero bueno, claro. Po. Sí, de hecho después lo confesó. La Sandra Bullock confesó que estaba enganchada de Keanu Reeves en ese minuto, que le gustaba el chiquillo. Y él también dijo que en algún momento que ella era como su amor platónico. Pero parece que como que le tiró el correo de que la encontraba muy vieja. Pero bueno. Ya. Por puro que él es inmortal, pues. Sí, pues en todo caso. Nada que hacerse. Nada que hacerse. Sí. Oye, tenemos mensajes en redes sociales. ¿La puedes leer, por favor? Le mandamos un saludo a Angelo David, que es nuestro fan y nos está escuchando. Saludos, gracias. Felipe Tape había comentado hace un buen rato y se nos pasó que en Scary Movie 3 sale Samara, que ustedes también la mencionaron, se metía a los aliens porque el video del aro se transmitió por satélite. Después, Vera Angulo dice Keanu extraterrestre. Es Keanu, siempre es Keanu. Keanu Neo, Keanu máxima velocidad, Keanu extraterrestre. Keanu Jungwick. Keanu Jungwick, sí. Y la opinión de Meteoro de Jaden Smith, que ya la dio. Y creo que todos esperaban. Meteoro, has generado en tus fans unas ciertas expectativas que parece que te estás viendo obligado a cumplir. Te estás encasillando en tu papel. Al final vas a ser Meteoro, Millennial Marathon en todos los episodios, claro. Es como en Operación Triunfo, donde siempre hay un jurado mal. Un jurado mal. Tienes que decir tu frase, diga tu frase. Sí, diga tu frase, sí. Vamos, Bart, dilo tuyo. Claro, digo, el niño yo no fui, güey. No, Dilo tuyo. Ese es el Gordon Ramsay de Monje Fanático. Claro, güey. ¿Qué más? Seguimos con... Digamos. Sí, tenemos una película bien cortita que solo vamos porque también hay espacio para humor, y si ustedes dicen estamos viendo familiares donde los extraterrestres son malos o donde son muy buenos, tenemos Tripulación Dave, hecha por el comediante Eddie Murphy con el mismo director de Norbit, del año 2008, Brian Robbins. Es la historia de unos extraterrestres que llegan a la Tierra a buscar un orbe que venía a recolectar sal para salvar a su planeta. Y obviamente, como son extraterrestres en miniaturas y chiquititos, vienen en una nave espacial que tiene la misma forma del comandante de la nave, que no es otro que Eddie Murphy. Y aquí está la historia, nos cuenta en tono de comedia de cómo Eddie Murphy interactúa esta nave, porque en realidad es una nave, un robot nave,
cómo interactúa con los humanos y trata de pasar desapercibido en situaciones muy jocosas y donde trata de emular el comportamiento humano. Solo la quisimos rescatar, es bien cortito, no hay mucho que decir. Es una comedia así como Norbit, que también trabaja con, con Eddie Murphy, una película que le fue muy mal, pero es bastante divertida. Pero si hay que recomendar por diversión, quédense con Norbit, donde ahí tenemos muchas más risas. Pero dentro de las gamas de extraterrestres quisimos rescatar esta comedia porque no tenemos muchas comedias con los contactos alienígenas. Esta película, el único que la vio en su momento fue Jovito. Probablemente. Una taquilla de Ahora 1. después la viene de la televisión por cable, así como ese típico horario donde ya pasaste como los 70 canales y todavía no encontré ni una weá. Y lo dejáis. Encontrar esta weá de tripulación de ya, a ver, démosle una oportunidad, total este negro igual es chistoso. Y resultó una mierda, weón. Es una verdadera mierda esta weá. Así como que no. La vi solo una vez en la vida y no la vi nunca más. Es lo que hay, ¿no? Lo que nos queda. Sigamos entonces en el año 2009. Tenemos otra película dirigida por Olaton Osunsami de Fallen Skies o Star Trek Discovery. The Fourth Kind, el cuarto tipo. Ya. Listo. Se la comento yo, no, yo se la comento. Ya comencé. El que la iba a leer yo, si usted quiere, amigo. Dele nomás, dele, Ahí pues, no. usted haga no, los no. comentarios, porque ustedes son Sí. muy creativos. Presentado como un tipo de documental basado en hechos reales con las recreaciones, esta historia del cuarto tipo es espeluznante. En Nome, Alaska, han ocurrido muchas abducciones alienígenas durante los últimos 40 años. Mila Jovovich, la protagonista, interpreta a la psicoterapeuta Abigail Tyler, quien graba en video sus entrevistas con los abducidos, comillas, comillas. Muestra a pacientes con problemas para dormir, que recibían visitas de seres de otro planeta a los que describen como lechuzas. ¿Por qué lechuzas? Estos hablarían en el antiguo idioma sumerio y que habrían dejado evidencia en las culturas antiguas. Dicen que el marido de la Pati Maldonado era de esto. Asimismo, Una la lechuza. película muestra cómo el gobierno hace caso omiso a las denuncias de las desapariciones, todas de carácter similar. Aunque alimentó el mito de que era real, quien hacía la verdadera doctora Tyler es la actriz Charlotte Milchar. Ya, ahora sí, doctor. Sí, a ver, vamos por parte. En Nome, Alaska hay efectivamente muchas muertes, pero para romperle el mito, a pesar de que la película nos dice que son muchas abducciones, está principalmente dado porque mucha gente se cae al frasco y muere congelado. Tan, tan. Y obviamente que en una zona de hielo como en Alaska, muchos cuerpos además no aparecen. Congelado ahí con piel Sí. grande. Sí. El otro punto, el tema de las lechuzas, hay muchos videos en internet que circulan, las lechuzas cuando son bebés y con esos ojos grandes que tienen, simulan ser unos grises perfectos. Van a encontrar el que quiera asustarse un ratito o no dormir o encontrar pesadilla, busque lechuzas extraterrestres o extraterrestres como lechuzas y van a ver si la descripción cumple o no. Así que es una película bien macabra, mezcla de footage o sea, que es como cinta encontrada con recreación, la hace bien espeluznante, está bien llevada dentro de todo. Trató de usar la fama de colar de que era real, pagó incluso algunas publicaciones, típico de la publicidad en Estados Unidos, pagar publicaciones respecto a desapariciones en el mismo tiempo, o se busca tal persona, y sembrar un poco la duda. Creó algunas páginas web falsas respecto a gente buscando o avistamientos en la ciudad de Nome para generar expectación. Así que con pocos recursos jugó bastante bien una película que es de bajo perfil, pero es bien ahí oscura en relación a las abducciones y al miedo que tiene la gente de las abducciones, porque estas lechuzas, estos extraterrestres de ojos grandes aparecían en las ventanas y en los sueños de las personas. Sí, eran feitas las lechuzas, oye. Así. Yo me parece que la pillé alguna vez esta película y es entretenida, como da la sensación de que fuera un documental real, hasta que, claro, te encuentras con la doctora que empieza a sospechar, a mirar,
o esta ya la he visto antes. Resident Evil, ahí está. Y listo. Y se cayó toda la trama, la seriedad y punto. Y se acabó la cuestión. No, pero es que obviamente que Mila Jovovich es correcta, pero ellas lo muestran como que Mila Jovovich está haciendo una recreación porque te muestran en el otro cuadro a la doctora Chapman, que te Sí. dicen todo el rato que sí, esa es la real, y que no, es una actriz. Pero está muy bien llevado esa mezcla, porque obviamente nadie puede desconocer a Mila Jovovich, pero la otra actriz no es conocida, entonces No, ahí como que fuera. funcionaba, Sí, como que funcionaba. Sí, y de A mí me hecho. gustó esta película. Sí. A mí me gustó harto cuando la vi la primera vez. O sea, bueno, uno mantiene algo de duda hasta el final, pero ya después cachai que todo el montaje. Yo hice tonto gente con esta película. O sea, bueno, algunos otros amigos les mostré esta película y los cuales se creyeron que la wea era verdad. Lo cual como me comprobó que en realidad está bien hecha, está bien montada. Es bien macabra. Lo de Nom de Alaska es cierto, hay gran cantidad de suicidios en esa parte del planeta, pero es por un tema del fotoperiodo, probablemente tal. El icónico podría dar mucho mejor explicación por lo mismo. Claro, exactamente. Sin embargo, aún así, a pesar de todo lo que es el tema del fotoperiodo y cómo afecta a los humanos en las zonas más extremas de los polos, siempre hubo más reportes de avistamientos ovnis para ese lado. Y fue por lo cual se agarró un poco esta película. No va al estilo como presentaba la película, que en realidad es como un caldo de cultivo para los extraterrestres ir a rescatar, abducir humanos a Alaska. Pero sí hubo, por lo menos en el paso del año 2000, de 1999 al 2000, hubo una mayor cantidad de reportes. Me gusta el montaje que tiene, me gusta la edición. Es cierto que de repente hay escenas que dan susto de verdad, sobre todo si uno no está preparado, no está acostumbrado a ver este tipo de material. Una persona con hijo de vecino, cualquiera que ve películas, sí se puede llegar a asustar. La weá sumeria, si bien igual es media chafa, se adapta bien a la trama, como que te lo creís que de verdad los buenos hablan sumerio. ¿Sí? No sé, como que la tengo dentro de mis favoritas, dentro de mi colección personal tengo el Cuarto Tipo de Forkine, como de mis películas extraterrestres favoritas dentro de mi top 10. Siempre la veo cada cierto tiempo, la voy viendo otra vez para entretenerme en realidad. A veces se la muestro a mi hija, que también es bien fanática de estos temas más macabros. Para que tenga dulce sueño, por Claro, supuesto. pervertiendo Tengo sueño. desde niña. No, una anécdota aparte, hoy día me pidió ver Drácula de Bram Stoker. De Stoker, ya. Con Sí, Keanu quiere ver precisamente. quiere ver Con Drácula. Keanu. Otra parte. Claro. Pero yo creo que es una recomendación. Yo por lo menos recomiendo el Cuarto Tipo. No es una película para el Oscar, obviamente, o sea, no espere que va a haber una obra del séptimo arte, pero sí, no solo se va a entretener con cabritas, sino que además la va a querer volver a ver. Oye, que esperonante, está bajando el rating ahí donde está alabando la película. ¿Eh? Está bajando el Pero rating. que no quise. Yo tengo mucho respeto a Mila Djokovic, me gusta harto el poto y las tetas que tiene, pero puta, no, ya no se pueden decir ese tipo de cosas últimamente. No, ya no. Oye, cambiando un poco de tema, ¿cuál es su opinión personal respecto al tema alienígena? ¿Ustedes creen que este tema de las abducciones, los encuentros cercanos, los reportes, estos libros que han escrito son verdad o son falsos? ¿Cómo se declaran? Monje Meteoro. ¿Lo dejamos para el final su comentario? Mientras No, tanto- no. Te voy a referenciar una Responde al tiro, ya. imagen de un elemento de una serie que es bien famosa. De Big Bang Theory. Hay un póster que tiene cierto personaje que es un detective del FBI en su oficina, que dice I want to believe. Ah. Ya, señor Scully. ¿Qué opina monje monje Jovito ahí? ¿Usted cree o no cree en los extraterrestres? Me sumo a la opinión científica de muchos astrónomos, entre ellos mismo Carl Sagan o el más actual que lleva Cosmos, Neil deGrasse Tyson. Si tenemos tantos millones de sistemas estelares y decimos que solo una parte puede tener vida, si dentro de esas vidas solo una fracción pudiera tener vida inteligente y capaz de comunicarse en este vasto universo,
si sacamos las fórmulas matemáticas, las disminuimos a la mínima expresión, y a pesar de disminuirle la mínima posibilidad, o sea, un porcentaje, imagínate, no sé, un 1%, un 0,1%, y eso igual es una cifra estratosférica, es inevitable que haya vida inteligente en el resto del universo. La gran duda es si tenemos vida inteligente cohabitando en los mismos tiempos. Ese es el gran punto, porque en millones de años de vida estelar que tiene el planeta Tierra, puede que hayan habido en otros planetas, incluyendo, por ejemplo, vida a lo mejor no tan evolucionada cuando Venus estaba en la zona habitable, o Claro. cuando Marte no estaba tan árida también. Entonces yo creo que es inevitable que exista vida extraterrestre. El tema de los contactos me deja bien en duda. Siempre hay una gran duda que yo tengo con algunas invenciones, y eso me lleva a pensar que hay algo más, que hay alguna manipulación o hay algún conocimiento. Por ejemplo, cuando dicen, mira, esto se mejoró, no sé, agregándole cobalto, y es como, de la lista de infinitas de cosas, ¿por qué se le ocurrió agregarle cobalto? Y es como, hay algo ahí enigmático, por decirlo menos. Entonces yo creo que sí, efectivamente pudiera haber. Ahora, que lleguen a hacer contacto con nosotros no se sabe. Eso es parte de lo que pudiera pasar y que le estamos preparando con estos especiales de encuentro extraterrestre. Pero esa es mi opinión por lo menos. Bueno, Así que... para complementar y para terminar el mismo punto. Dentro de esta misma gama, hay una corriente científica bastante clara que dice por qué esperar si son buenos o si son malos. Hay una alta probabilidad que si una raza llega a un nivel de evolución tal, inevitablemente ya ha superado varios conflictos internos, ha superado a lo mejor las guerras, los conflictos que no se resuelven por la vía pacífica, porque si no, inevitablemente estos no llegan a desarrollar una tecnología tan de punta como para romper la barrera de los viajes superlumínicos, o romper la velocidad de la luz, por ejemplo, porque inevitablemente se terminarían matando. ¿Qué es lo que nos va a pasar si en algún minuto este planeta sigue sin ponerse de acuerdo en algo y terminamos matándolo lo uno o lo otro? Entonces, la probabilidad que nos venga a conquistar una raza primitiva o nefasta que nos quiera dominar es mucho más baja, porque es difícil que lleguen a un nivel de evolución si entre ellos mismos se matan. En cambio, una entidad pacífica o benefactora, en que ya rompió todo este esquema de la guerra, es probable que trabaje en armonía para obtener un nivel científico mucho más alto, y por ende lo hace más posible de que pueda romper las barreras de viaje. Icónico. O sea, igual puede pasar que la especie alienígena sea tan avanzada en relación a nosotros, o sea, hay un abismo de desarrollo tan gigante que nosotros para ello no sabemos nada, y por lo mismo puedan de manera secundaria sus actividades destruirnos. Lo que pasaba, por ejemplo, en Picnic a la orilla del camino, que unos alienígenas simplemente pasaban por la Tierra dejando sus restos acá, y eso generaba un inmenso impacto en la población mundial. O lo que pasaba en la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que somos tan insignificantes que simplemente construyeron una carretera encima de donde está nuestro planeta y nos hicieron pedazos. Claro. Ahora, respondiendo a la pregunta que yo mismo hice, yo creo que todos estos reportes, relatos, narraciones, videos, fotos y todo eso de encuentros cercanos son todos falsos. Yo creo que nada es verdad. Todos son inventados, son cuentos, son efectos especiales, son mentiras. Por un tema profesional me ha tocado interactuar con gente con enfermedad mental, y es increíble la capacidad que tiene el cerebro humano para inventar cosas absolutamente creíbles, con un lujo de detalle, y todo eso me hace pensar que todos estos reportes que existen no son verdaderos. Por otro lado, al igual que Jovito, yo pienso que es imposible que en nuestro vasto universo no existan otras civilizaciones avanzadas tanto más que nosotros, pero pienso que la distancia que hay entre las estrellas y el abismo estelar es tan grande que es muy poco probable que entremos en contacto con ellos. Léalo en los comentarios, amigo Jovito. Sí, no, Mila se merece su streaming de monje fanático.
Mila Jovovich. Lo vamos a anotar. Nos pone también, sí, nos pone también Felipe Tapia, ¿qué pasa con Johnny en Rápido y Surfista? Hablando de Keanu Reeves. Claro. También le dice a Monje Meteoro que si se ha ablandado un poco en la opinión que tuvo me falta copete hoy día. Ya. de Jaden Smith. Así que... Al menos tiene Oye, internet decente hoy día, así que no vamos a apelar. A mí me llegó un mensaje por interno que pide que por favor expliquen el ejemplo del cobalto, porque no se entendió. que fue muy vago. Muy específico A ver, al mismo tiempo. es que, mira, si me preguntabais antes de ponerme a hablarlo, tenía como 10 ejemplos. Si me preguntáis ahora, como que me tupí. Pero... No, pero yo entiendo, mira. A ver, mira, te lo voy a explicar yo, qué es lo que entendí yo. Sí. Sí. A ver, lo voy a explicar lo que entendí yo, a ver si está bien lo correcto. Y yo te corrijo, y ahí a lo Correcto. mejor me... Claro, lo que pasa es que lo que le causa el cuestionamiento es que, por ejemplo, ya se ha inventado el teléfono, pero en el momento que se estaba inventando, se estaba creando, habían ciertas trabas que, pucha, ¿cómo lo hacemos? Lo hacen de una manera, no les resulta, lo hacen de una manera B, no les resulta. Y, por ejemplo, ya, en vez de hacer filamentos de, no sé, de carbono, que tienen una cierta conductividad, y a alguien se le ocurrió y dijo, hagámoslo de cobalto. Y ese resultó ser la clave. Entonces ahí es donde postula de que hay un conocimiento. ¿Cómo se le ocurrió? Claro, un conocimiento que de alguna parte nace y ese alguna parte puede ser alguna influencia externa, alienígena, extraterrestre. Que de hecho pasa con algunas cosas que dicen en la NASA. La NASA, por ejemplo, ha estado ocultando supuestamente información, ha capturado objetos voladores a lo largo de estos años, donde empezó a darle énfasis al tema OVNI a partir de los años 50. Entonces dicen que muchas de las herramientas, por ejemplo el velcro o el tema del motor de los aviones de los F-18 o cosas así, vienen de diseños de estas naves antiguas capturadas y que luego de mucha ingeniería inversa o de descubrirlas simplemente cómo funcionan, las han ido implementando primero para los astronautas en los viajes espaciales y luego a la vida normal y común y corriente, que es un poco lo que también intenta hacer el hombre cuando lleva objetos cotidianos al espacio y ver cómo se comportan, un poco de ese estilo pero al revés. No sé si estoy equivocado o estoy en lo correcto. Sí, más o menos eso. Está dentro de también las teorías de los fanáticos de los ovnis, por ejemplo, del mismo programa Alienígenas Ancestrales, que dicen que hay saltos cuánticos a nivel de conciencia, que eso ellos lo utilizan para justificar, bueno, la teoría de los antiguos astronautas de alienígenas ancestrales, como que calza cualquier cosa, es como, y aquí tenemos la teoría de los antiguos astronautas que vivieron, pero hay algunas claves. Sí, hay algunas claves. Por ejemplo, el otro día, aquí ya tengo a lo mejor un ejemplo más claro para el tema del cobalto. Estaba dando un programa en el Discovery Science respecto a los lentes ópticos. Y en el proceso de lente óptico lo hacen de un acrilato. Y el acrilato tiene varios procesos y todo. Pero, por ejemplo, había una duda. Lo más lógico para limpiar dentro de los elementos de crear el acrilato era lijarlo, cortarlo y todo eso, pero había un proceso, por ejemplo, de pulverización con un metal y con agua, y tú decís, oye, tenéis 20 alternativas más fáciles, es para tratar de darle contexto, no es el mismo ejemplo, pero ¿cómo llega hasta eso? ¿A quién se le ocurrió? Porque hay algunas cosas más básicas, por ejemplo, llegamos a cocinar porque es probable que haya caído carne al fuego y descubrimos que duraba más y que era más rica, lo mismo el tema de la sal, son cosas que pueden ocurrir por experimentación, por causa y efecto, por error, pero hay otros saltos que tenemos de conocimientos que es como, tú le das una vuelta y dices, ¿cómo llegaron a eso? Porque si no hay experiencia previa, si no hay posibilidad, ¿cómo llegaron? Por eso puse este ejemplo tan disparatado del cobalto, es ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo llegaron a que si tengo un elemento y le agrego otro, tengo una mejora sustancial? La misma generación del pan, por ejemplo. O sea, ¿por qué si el trigo lo generábamos así, hacíamos una masa que era mucho más comestible que comer trigo solo? Entonces... Pero mira, te voy a dar un contraejemplo, o voy a ser el abogado de la otra mirada. Si tú te acuerdas, hay un típico experimento donde ponen un montón de bolitas de fierro y le hacen caer por un hoyito, y abajo del hoyito hay muchos clavos, entonces las bolitas se van distribuyendo de manera azarosa, en teoría, pero igual queda formando una campana de Gauss. Se forman al medio la gran mayoría y unas pocas hacia la orilla.
eso quiere decir que siempre las cosas más probables son las que van a pasar. Ya, eso por un lado. Por otro lado tenemos el concepto de evolución convergente, que pasa en los seres vivos, pero también pasa con las tecnologías, que es que la naturaleza, en su infinito, ir probando alternativas que le resultan ventajosas a los seres vivos, va cayendo necesariamente en ciertos caminos limitados y parecidos. ¿A qué me refiero? El tema, por ejemplo, el típico ejemplo son las alas. Los seres vivos que evolucionaron y aprendieron a volar vienen de distintas líneas evolutivas. Tenemos por un lado los pájaros, tenemos por otro lado los pterodáctilos, los pteranodones, y por un tercer lado los murciélagos, que evolucionaron de manera independiente y separada. Sin embargo, las alas de las tres ramas son muy parecidas, porque es la mejor forma de hacer un ala para este tipo de planeta, con esa densidad de la atmósfera y con la gravedad que tenemos. Entonces pasa lo mismo con las tecnologías. Pasa que simultáneamente en distintos lugares del mundo surgen tecnologías que son muy parecidas, como por ejemplo el teléfono, que fue inventado creo que por 3 personas al mismo tiempo, que ellos juran que no se robaron la información, y es posible porque justo digamos que la tecnología estaba madura para que cayera la invención en ese momento, sin necesidad de que hubiera una influencia externa o que ellos se estuvieran compartiendo, robando las ideas. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo va a ser tanta la casualidad que estas tecnologías surjan sin una influencia interna? Yo creo que sí. Si tú juntas una masa crítica de conocimiento, el siguiente paso de la evolución se va a dar de manera espontánea, sin necesidad de que tengan que venir de afuera a empujarnos para que lo logremos. O sea, yo quiero creer que existe un punto que lo planteaba, si no mal me equivoco, que también Carl Sagan o Stephen Hawking, que existe un camino de no retorno, donde llegaremos a un punto de evolución donde seremos capaces de, o nos destruimos como civilización, o somos capaces de salir de este planeta y empezar a llegar más allá. Y yo creo que cuando llegue ese momento vamos a responder esta pregunta que estamos debatiendo entre los cuatro, si existe o no vida en otros planetas. Yo quiero creer que sí. Pero como lo quiero resumir en algo tan simple como un milagro, nada más. Como dice el icónico, por las distancias tan largas que nos separan planetas uno a otro. Jovito. Mi último punto, para que ya vamos cerrando también este episodio de encuentros alienígenas. Por ejemplo, en los libros de Julio Verne hay conceptos científicos que están avanzados. Ahí también habría el supuesto de que Julio Verne podría haber sido un abducido que fue llevado a distintos puntos del tiempo. Te escuché Julio Iglesias. No, Julio Iglesias. Perdón, es que escuché Julio y como que mi mente se... Julio Verne, no sé si quiere cantar. Totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, para darle un vistazo al tema del submarino, mucho antes que existiera el cohete al espacio, se podría haber basado en primeras aproximaciones de una posible nave o de los vuelos, pero hay muchos conceptos ahí de Julio Verne que están demasiado adelantados y demasiado precisos a la realidad. Entonces, algunos también dicen, bueno, es que a lo mejor los mismos relatos llevaron a que las invenciones de esos objetos se parecieran a lo que imaginó el escritor. ¿O sería un viajero del espacio-tiempo? Claro. Esa es la duda ahí. Razonable. Del mundo. Yo creo que de un mundo hermoso y desconocido. El mejor halago que le pueden hacer a tu obra de ciencia ficción es preguntarse, este gallo tan buena su novela, ¿vendrá del futuro? ¿Será alienígena? Sí. O sea, yo creo que ahí la hizo. Dicen, pues, o sea, de hecho aparecen evidencias supuestamente de fósiles o excavaciones arqueológicas con elementos del futuro, digámoslo así. Así que podría ser que fuese algún viajero en el tiempo, interdimensional, o quizás quién sabe. Así que bueno, yo creo que podemos redondear hasta acá, porque nos han quedado varias películas fuera, de las cuales estaremos viéndolas en un próximo episodio, la próxima semana, con el cual daremos el cierre a este tema de los alienígenas o encuentros alienígenas. Iba a decir alienígenas centrales, pero de los encuentros alienígenas. Un excelente episodio y que hemos compartido en muchos puntos de vista, y buenas y malas y horribles películas también. ¿Algo más que decir, chiquillos, para que vayamos redondeando y cerrando este último episodio? Los últimos mensajes en redes sociales antes de terminar. Adelante. Bueno, Beren Angulo dice: monje metero, te has ablandado. Aquí ya lo habíamos mencionado, pero hay que decirlo de nuevo. Sí, después nos habla.
Camila se merece su... Después se quejan los weones que estoy demasiado deslenguado, que alguien que va a pensar en los niños y toda la weá, después andan llorando de que es que mi sobrina escuchó el podcast y dijiste hasta para su abuela y después anda repitiendo la cabra chica como weona, todo lo que no. Pero si era un deslenguado, po, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Te trajimos aquí por Bueno, deslenguado. después dice, Tesla y Marconi crearon cosas similares al mismo tiempo y no eran del mismo país, pero sí del mismo continente. Entonces se puede deducir que sus fuentes de inspiración, me imagino que eso quiso decir, eran las mismas. O sea, es lo que estábamos diciendo, pues, o sea, es como cuando tú estás en tu casa con tu esposa o tu polola que sea y descubres que están pensando lo mismo, es porque la influencia externa de repente, de manera inconsciente, te lleva a pensar cosas similares. Puede ser. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro comentario más antes de despedirnos? Despidámonos. Darle las gracias a todos quienes escucharon, a todos los comentarios que han habido en las redes sociales, Angelo, para este y para otros Felipe. temas que nos has comentado, todas las recomendaciones en monjesfanáticos@gmail.com y nosotros vamos a ir poniéndolas en programas cuando podamos y podemos ir conciliando un buen programa. Así que un gran abrazo a todos estos compañeros, si es que no nos invaden antes. Esperemos que nos dejen terminar la tercera parte para las últimas películas y ahí están libres de invadirnos. Nos invadieron ya los avispones asesinos, pero... Ese embajador meteoro de Riel. Los reptilianos. De No, juegan a hartas películas. Omicron per 68, díganos. Omicron per 68. Nos quedan hartas películas de extraterrestres todavía, incluso de repente me acordaba de algunas que no se nombraron por la época de los años 90, que también eran como medias chafas y que de repente igual te entretenían un poco, así que yo creo que tenemos material suficiente para hablar de nuevo de los extraterrestres. Sigan mirando hacia el cielo, siempre miren, todos los días yo miro al cielo hacia arriba porque puedo encontrar una que otra nave dando vueltas. Así que cuidado que le puede caer caca. también me ha caído caca algunas veces, pero he sabido limpiarme dignamente. Ese es el punto. Hay que saber seguir adelante. Así es. Don Icónico, sus saludos finales, por favor. Eso, lo mismo, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Este es un tema que siempre causa buenas conversaciones con los chiquillos. Habíamos tenido oportunidad de hablar esto hace muchos años, alrededor de una fogata, y es como típico para estas altas horas de la noche con los amigos, hablar de las posibilidades de la vida extraterrestre. No sé, mulas de lagún, jamás tocaste guitarra, weón, para andar haciendo la weón. En la imitación nomás, hombre, si no sé tocar guitarra, si te creo, weón. Guitarra de aire. Vos tampoco, hombre. Guitarra de aire. No, weón, yo aprendí a tocar bajo. ¿Los bajos? ¿Qué onda, weón? La parte de abajo, sí, pues La también. parte de abajo, sí, eso, weón. No, ordinario, weón, ya corta nada. Ya, nos despedimos. Nos vean la próxima semana, eso de las 11 de la noche. Ya empezaste, ya no. Ya saben, el próximo viernes a eso de las 10:30, 11 de la noche, hora de Chilito, hora sudamericana, GMT-4. Nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. También. Sí, eso. Adiós. Chao. Sí, nos vimos. Unidos jamás.